Hola, buenas noches o buenos días, según la parte en el mundo que nos estén mirando. Un nuevo encuentro relacionado con la serie Matarife. En este caso, con un invitado de lujo, el propio creador de la serie, nuestro querido amigo Daniel Mendoza Leal. Ahí tendremos un coloquio en unos minutos. Eh, Contaremos también con la presencia de Marta Hernández, comunicadora, politóloga y docente, quien intentará mediar este diálogo que nos hablará no solamente de la serie, sino de la querida Colombia, del sistema de gobernabilidad, de delito político, de crímenes de Estado. Así que, para no demorarnos más, empezamos con una síntesis de lo que es Matarife y luego pasamos al diálogo. Ya estamos todos en sala, así que sean bienvenidos. Muchas gracias. Soy Daniel Emilio Mendoza, abogado y criminólogo colombiano, experto en derechos humanos y libertad de expresión. El periodista Gonzalo Guillén buscaba defensa ante una acción interpuesta por difamación. Los trinos del periodista contra este personaje eran muy encendidos. Matarife, asesino, mafioso, paraco. El de Gonzalo no era un hecho aislado. Al innombrable lo tildaban de paramilitar en las redes sociales. Su respuesta fue iniciar una persecución jurídica en contra de activistas, periodistas e influenciadores, contra todo aquel que se atreviera a criticarlo. Uribe es un mafioso, es un narcotraficante, un asesino conocidísimo. Como Kiko Gómez llevaba cocaína a través de rutas de Venezuela con la bendición de Uribe. Y allí con una lista de mano entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron. Quizás no vuelva más nunca por aquí porque nosotros hemos sufrido mucho desde ese día. Nuestra estrategia de defensa fue muy sencilla. Escriba a Gonzalo un artículo, le dijimos, en el que usted explique con evidencias documentales, videos, cita e hipervínculos el por qué le dice todo eso. Así no hubiera un fallo en firme condenándolo. La tutela la ganamos. Desde ese momento mi cliente y yo y todo Colombia quedamos autorizados para tratar de Matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor, el exgobernador de Antioquia, el 2 veces presidente, el senador resurrecto, Álvaro Uribe Vélez. Bienvenidos a una jornada especial de análisis de la serie Matarife, como balance de todo lo que fue la primera temporada a portas de una segunda temporada de esta serie colombiana. Para ello nos acompañan hoy Daniel Mendoza Leal, quien es el creador y el director de esta serie Matarife. Daniel Mendoza también es abogado, escritor, artista, periodista colombiano. También nos acompaña Diego Diegues Ontiveros, quien es argentino, abogado, criminólogo, conjuez y docente universitario. Bienvenidos, Daniel, bienvenidos, Diego. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos, al pueblo argentino. Y te hago una pequeña corrección antes de seguir, porque sí hay una precisión que hacer en la presentación. Yo soy el creador de Matarife, el creador de los guiones, productor, pero no soy el director de la serie. El director de la serie es una persona que en algún momento aparecerá y que para mí va a ser muy, muy grato presentárselo al mundo, pero por ahora, por cuestiones de seguridad, no puedo hacerlo. Pero el director de la serie no soy yo. Digamos que yo participé. Hice los guiones, la creé, se concibió la idea, pero el director es una persona que ya conocerá el mundo.
Claro que sí, Daniel. La serie Matarife generó en Colombia muchísima polémica, entonces es muy importante hacer como esta introducción de la serie, ¿no? Como la definición de la serie que entendemos que es una expresión artística y documental, es un documental basado en investigaciones periodísticas de Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Daniel Coronel, Holman Morris, Garavito, Claudia López, la Fundación Arcoíris, el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre muchos otros periodistas, abogados y documentalistas que te han rodeado para la creación de esta gran producción que es muy especial porque va para redes sociales, va por WhatsApp. Por eso los capítulos no superan en promedio 6, 7 minutos para que se pueda difundir y compartir con muchísima facilidad. Esta serie Matarife, toda su primera temporada fue un rotundo éxito en Colombia, también fue tendencia mundial. Cada viernes, cada capítulo generaba muchísima controversia y al siguiente día amanecían demandas, contrademandas y todo un revuelo en el país también desde lo periodístico. Entonces, pues para nosotros es muy importante tenerte, Daniel, hoy como invitado y poder tener de tu propia voz cómo nace la serie Matarife. Bueno, un saludo a mi amigo Diego. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo al pueblo argentino. A un pueblo que llevo en el alma, que aprecio mucho, conozco su país, me impactaron sus paisajes y la dulzura de su gente. Creo que hay que empezar por eso. Y ahora, pues respecto de tu pregunta, la serie Matarife fue concebida esencialmente para llegar al alma de las personas, para que sensibilizar a la gente más que informar. La información se usó para transformar la conciencia colectiva colombiana que estaba engañada y que había sufrido durante muchos años un proceso de ultraje, de violencia, por parte de un aparato organizado de poder y que en últimas, traduciendo esta dogmática jurídica, es una corporación criminal que ha estado dirigida, solventada, patrocinada y estructurada por una persona que se llama Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y hoy senador exconvicto, al cual se les indican varias masacres, homicidios, y que hoy en día yo puedo decir con certeza que es el genocida más devastador que ha tenido Latinoamérica en la época moderna. Claro que sí, Daniel. Diego, entrando un poco con el tema, como el trasfondo jurídico y legal que tiene esta serie, y las comparaciones que hacía Daniel Mendoza Leal también con situaciones en Argentina precisamente, ¿consideras tú que esa base jurídica que sustenta la serie, que es calificada como el aparato organizado de poder del alemán Claude Roxin, se aplicó en Argentina también, se utilizó para esos crímenes de Estado? Sí, ante todo, Daniel, un gusto tenerte. Para nosotros siempre es muy satisfactorio tener una persona que está luchando, en algunos casos o al principio, contra los molinos de viento. Hoy en la comunidad internacional da muestras claras que existe, que toda esa lucha de los periodistas colombianos, no solo la tuya, sino de tantos otros periodistas, Marta mismo, que viene denunciando al uribismo desde hace muchos años, pero lo tuyo me parece que es algo muy destacable, primero, por el gran esfuerzo, segundo, por la calidad artística del producto, y tercero, por tu valentía personal. Y por todo eso, y porque la gente tiene que entender que cuando uno milita por causas de derechos humanos o milita por la verdad histórica,
y denuncia de manera tan categórica, también asume riesgos y asume distancias y asume ausencias, y eso le está pasando hoy a Daniel. Por eso, ante todo, quiero valorar esa valentía. Y seguramente con el transcurso del tiempo seremos muchos más los que tomamos esta opción por la verdad, por decir las cosas tal cual son. Y bueno, Colombia y el pueblo colombiano, y especialmente los jóvenes, seguramente lo valorarán, Daniel. Esa es una pequeña introducción. Después, sí, el aparato Matarife hace un parangón, una comparación con lo que fue el plan criminal organizado en la dictadura argentina. Ante todo, para organizar un plan criminal de Estado no hace falta ser una dictadura. El uribismo la muestra exacta con su ministro de que se puede hacer en el marco de una democracia. El crimen organizado desde el Estado es uno de los crímenes más peligrosos, porque el Estado guarda la suma del poder público, en este caso, el uribismo así lo hizo, la cooptación del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo. Eso es una dictadura, ni más ni menos. Pongámosle el nombre que querramos, en cualquier parte del mundo, la suma del poder público y la invisibilización de los grandes males es una dictadura. Y en el mejor de los casos es un mal gobierno. Pero en este caso, cuando el crimen se mezcla, cuando la apropiación de tierras es el norte, el capital está por delante y tiene un mayor valor que el valor vida. El uribismo mostró eso, que la desesperación por el enriquecimiento personal no tuvo miramientos y se llevó vidas, desaparecidos, y continúan hoy las persecuciones. Por eso la comparación con el llamado proceso de reorganización nacional, que no fue otra cosa que un genocidio de Estado, en la Argentina guarda similares características. Una unidad de criterio, una unidad de mando, ministros actuando en consecuencias, el gran titiritero moviendo los hilos de la justicia para tapar, para invisibilizar, y fundamentalmente algo que ustedes entienden, Marta y Daniel, que es la cooptación y medios serviles, sin los cuales esto no sería posible. No sería posible, de ninguna manera. Claro que Diego, sí. Diego, yo quisiera primero aplaudir estar contigo. Para mí es muy importante porque hemos tenido diálogos previos a esta entrevista, y sé de tu talante demócrata y de lo estudioso que has sido también de los temas que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos, de tu profundo estudio del derecho en democracia y en constitucionalidad, y el respeto que tienes por el humanismo. Yo quisiera, Diego, hablar de lo que tú dices, y me perdonas, Marta, pero es que creo que es muy importante lo que ha tocado Diego, porque es que en el caso colombiano yo creo que hay muchos agravantes. En el caso colombiano, a diferencia de cualquier otro caso en el mundo, aquí tenemos un gobierno que no es que tenga vínculos con el narcotráfico. Eso no ha pasado lo que te estoy diciendo, esto no ha pasado en la historia del mundo. Nunca, en la historia del planeta nunca ha pasado. Porque lo que vemos en México, por ejemplo, es un gobierno que ha tenido relaciones sistemáticas con el narcotráfico, pero son relaciones. En Colombia, lo que se ha visto desde que Uribe empezó a cimentar su aparato organizado criminal, su corporación del crimen, es que tenemos un gobierno que es narcotraficante, un gobierno que es genocida y que es asesino, un gobierno que exporta coca y que ha venido exportando coca, y que ha estado amparado por varios países poderosos, y que esto ha sido de público conocimiento, digámoslo así, a nivel internacional.
pero además es un gobierno contemporáneo, Diego. ¿Sí me entiendes? Es un gobierno. ¿Hace cuánto pasó lo de Argentina? Dame tú la fecha exacta de finalización del régimen de Videla, por ejemplo. 1983. 1983. Terminó la dictadura. Entonces estamos hablando que hoy en día, después de que vemos el genocidio nazi, después que vemos el franquismo, el fascismo en Italia, después que llega acá Suramérica, Pinochet, Videla, estamos viendo que la historia tiene conocimiento de estos casos y que hoy en día hay un personaje como Álvaro Uribe Vélez, que es un narcotraficante que habla por un celular, habla con el presidente y lo dirige y lo manipula como si fuera ese celular su control remoto, y con el fiscal y con los senadores, y va y se echa un discurso en el Senado con el corazón en el pecho, pero con el otro celular dirige las bandas de narcotraficantes, dirige las bandas de paramilitares, dirige toda esa estructura oscura del poder. Entonces vemos a alguien que es dueño de la luz y de la oscuridad. Y eso sucede ahorita, después de que la historia y que el mundo ha recorrido y que la historia contemporánea no debería permitir esto. Entonces, yo quiero empezar digamos, este diálogo contigo, empezando por lo que iba a finalizar, porque lo quiero decir empezando y al final. Llamo a la comunidad internacional a que intervenga, a que por favor le digan a los señores de los Estados Unidos que saben que Uribe es el narcotraficante 82, que sabe que lo pusieron los Ochoa, que por favor no lo extraditen, que por favor la comunidad le abra los ojos porque Uribe está exportando. Colombia es el mayor exportador de cocaína del mundo. Que eso significa exportar sangre, que eso significa, Colombia lo que está es exportando violación de derechos humanos, genocidio y muerte. Entonces, discúlpame Marta por esta acotación, pero quisiera dejar estas palabras simbólicas en el aire. Claro que sí, Daniel, precisamente este encuentro que hemos organizado, que te hemos contactado, es precisamente para poder escuchar de tu experiencia directamente también todos estos detonantes que te inspiraron y que lo dejas plasmado de una manera muy clara en cada capítulo de la serie. Por ejemplo, nosotros, de acuerdo a lo que tú estabas hablando hace un momento y todo este recuento que haces de la coyuntura y del contexto de político y social del país, que es como todo ese engranaje de esa descomposición que hay desde los entes del gobierno y demás, y esas alianzas y esas directivas desde el narcotráfico, nuestras generaciones tenían como datos sueltos, uno tenía como hechos aislados. Y lo que tú haces con la serie, con todo ese mapeo que haces, con toda esa seguidilla que ustedes hacen desde esa cronología que manejan también en criminalística, tú lo que nos haces es mirar cómo se ata cada uno de los cabos, ¿no? Cómo todo tiene sus causas, sus consecuencias, por qué sucedieron las cosas, por qué sucedieron tantos atentados, por qué ha habido muchos muertos, por qué la cantidad de masacres, la toma de los territorios, el desplazamiento de la población, la cantidad del desplazamiento interno, el surgimiento y la constitución de las guerrillas, bueno, todo como que está directamente relacionado. En ese sentido te quería preguntar, ¿cuántos militantes crees tú de ese hilo conductor que tú tienes de todo lo que sucedió en el Club El Nogal, del Club El Nogal como esa gran oficina de este gran andamiaje? ¿Cómo consideras tú que estos militantes uribistas seguramente no sabían de las prácticas irregulares que se gestaban en el Club El Nogal por parte del Estado y del gobierno? Sí, es que mira, Pablo Escobar y el cartel de Medellín nunca hubieran sido lo que fueron si no fuera por Álvaro Uribe Vélez.
Si no lo hubieran puesto a él en la aerocivil en ese momento que necesitaban tanto sacar esos aviones para Estados Unidos, porque es que la coca se amontonaba y se les pudría a los mafiosos, se le pudría a Pablo Escobar en las bodegas, porque en ese momento el problema, cuando empezó el narcotráfico y cuando empezó el cártel de Medellín, el problema era de producción. Necesitaban, se les acumulaba, llegó un momento en que se les acumuló tanta coca, en un principio el problema era de producción, pero después el problema dejó de ser de producción. El cartel de Medellín tenía mucha coca, y lo que no tenía era cómo sacarla, porque ya había hecho los contactos en Estados Unidos, ya tenía las rutas abiertas, pero no tenía cómo sacar esa coca y enviarla a Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Matar, asesinar a Uribe Senior, que era el director de la Aerocivil, que era un hombre docto, un hombre que siempre se le paró de frente a los carteles, que le restringió las licencias a los aviones, a las pistas, que obró con rectitud y pulcritud. Lo asesinaron para poner a Álvaro Uribe Vélez, que era el Calanchín de los Ochoa, que era familiar de los Ochoa y que era la persona indicada y más preparada para tener un cargo público proveniente de la mafia. Lo nombran director de la Aerocivil y es el encargado de que los aviones puedan volar a Estados Unidos, de darles las licencias, de darles las pistas, de otorgarle las licencias a las pistas. Y eso hace que el cartel de Medellín en ese momento llegue a tener el poder tan inmenso que llegó a tener sobre Colombia y podríamos decir sobre el mundo entero. Eso es producto de Álvaro Uribe Vélez, pero Álvaro Uribe Vélez nunca hubiera podido hacer lo que hizo con Colombia, nunca hubiera podido hacer lo que hizo con Colombia si no es porque la élite colombiana, los empresarios, los senadores, los administradores públicos de altos rangos, los banqueros, los medios de comunicación, se le arrodillan, se le entregan completamente. Y esa es la élite que vemos en el Club del Nogal, y esa es la élite que amarra eso, que los hilos de la serie amarran con Uribe Vélez. Esa es la élite. Y en el Club del Nogal, que es donde esa élite desarrollaba sus negocios, desarrollaba sus actividades sociales, se relacionaba, esa élite, digamos, cochina y sucia que trajeron los dólares del narcotráfico desde los años 80 y que se vino incrustando en el país y casi que convirtiéndose en el corazón de Colombia. Esa élite apoyó a Álvaro Uribe Vélez y esa élite viene siendo el detonante del paramilitarismo en Colombia, y digamos que los creadores y los patrocinadores más fructíferos que pudo haber tenido los paramilitares y toda esa criminalidad rural que hubo en Colombia y que la hay todavía. Digamos que los fusiles, los machetes, las motosierras, los activaron y los prendieron Mancuso, Castaño y todos los comandantes paramilitares, pero quienes en realidad dieron los parámetros para que se usaran estas armas, quienes en realidad
activaron estas armas fue la élite colombiana. Y en el Club del Nogal nadie es mucho, digamos que la gran mayoría del Club del Nogal no estaba engañado. La gran mayoría del Club del Nogal sabía que eso sucedía. La gran mayoría de esa nueva élite colombiana sabía que sucedía esto, que allá en el Club del Nogal se reunían los paramilitares con los miembros del gobierno, con los funcionarios públicos, con los ministros, con la hoy vicepresidenta, obviamente con Álvaro Uribe, que allá en el Club del Nogal había digamos que era un salón abierto a los dineros calientes del narcotráfico, que eso lo muestra la misma serie, porque digamos que a los mafiosos siempre les hicieron el feo, digamos, la élite de antaño en Colombia, pero la nueva élite colombiana los acogió y les abrió las puertas y les recibió, especialmente les recibió los dólares. Y allá fue donde fueron a Daniel, ¿se te apagó el sonido? de los grandes lavadores colombianos fueron al Club del Nogal a realizar sus negocios. Entonces, como te digo, lo que pasa es que el narcotráfico y la élite colombiana y Uribe Vélez forman un triángulo común que ha generado la violencia en Colombia. Es un triángulo con una dinámica perversa, con una dinámica oscura, que el mundo, vuelvo y digo, que el mundo debe conocer, que el mundo le debe abrir los ojos, porque afecta al mundo entero, porque la cocaína se riega por el mundo, llenando de violencia al mundo entero. Ahí me gustaría agregarte que en la línea que vos decís, Daniel, me parece una descripción perfecta. Vos sabés que como docentes uno siempre trata de contar a los alumnos, ya sea a nivel universitario o niveles inferiores, es mucho más efectivo cuando uno cuenta las cosas como un relato, ¿no? Es más asequible desde el intelecto poder captar eso. Por eso el elogio a la serie, y va más allá de la serie, tu relato, perfecto. Y tu relato me inspira a pensar la lógica del poder, y que el poder político es un poder inferior al poder económico. Es un poder que de última es satelital al poder económico. La élite que vos describís tan claramente habla de una cuestión económica, que después el poder que esas mismas élites económicas legitiman a través de una construcción discursiva en sus empleados directos, que es el mundo de la política, ¿no? En Argentina, vos sabés que hay una anécdota, ¿te acuerdas de Menem, ¿no? El neoliberal peronista que gobernó durante 10 años el país? Él tiene una anécdota muy conocida que la relató él. Te ubicas el medio Clarín, el grupo Clarín, que es uno de los grupos mediáticos más afianzados de la Argentina y que ha sido colaboracionista de todas las dictaduras o cuanto gobierno neoliberal hubo en la Argentina. Él decía que Mañeto, que era el CEO de ese momento de Clarín, fue a verlo a la Casa de Gobierno y le empezó a hacer una serie de reclamos y de pedidos. Entonces, en un momento, Menem, desde el sillón presidencial, le dice: bueno, Manito, ¿usted qué quiere? ¿Qué quiere? Este lugar, este sillón, ¿quiere usted? Y entonces Mañeto le dice: lugar menor el que usted está ocupando. Imagínate qué le está diciendo ese hombre. O sea, el jefe soy yo. Ese lugar que usted ocupa es insignificante y es dependiente de esto. Esa es la clara muestra, como puede ser el narcotráfico, puede ser la patria financiera, puede ser el lavado de activos. O sea, obviamente el mayor negocio ilegal del mundo es la guerra y el narcotráfico.
Entonces, sea como fuera, imagínate que nosotros tenemos, este mismo presidente Menem tiene 2 condenas por delitos internacionales, por la venta de armas a Ecuador y por la voladura de un centro militar que guardaba secretos estratégicos. Entonces, y de temas relacionados con el terrorismo internacional. Tuvimos la voladura de la embajada de Israel y de una mutual judía, mucho más impactante que las Torres Gemelas, y las tuvimos mucho tiempo antes. Mira lo que ha ocurrido en Argentina, y eso el mundo de la economía y el mundo financiero lo invisibiliza. Lo invisibiliza, ¿por qué? Porque ahí están las huellas de ellos. Cuando el derecho penal y la tipificación más se acerca al poder, más se desincriminan las cuestiones desde la ficción del derecho, ¿no? Lo hablábamos la vez pasada en privado. Entonces, imagínate que el poder, es más filosófico esto que te estoy diciendo, pero el poder real no anida en el poder político. Es un cargo menor el poder político. Por eso Uribe sabe que es socio y empleado a la vez de sus jefes, que miran al norte. Y por eso está protegido. Y por eso tiene la capacidad económica. ¿Sabés por qué? Porque pasó como acá en la Argentina. Hoy por hoy estamos investigando a la sociedad civil involucrada en la dictadura, a quienes avalaron y acompañaron a la dictadura, porque la dictadura no podría haber hecho eso, porque si no hubiera un poder económico atrás, Uribe no podría ser quien es, porque ocupó un cargo menor para la estructura criminal del mundo, que es ser el presidente de una nación latinoamericana. Ese es un cargo menor. Como entiendo que es un cargo menor, inclusive el de Trump, hoy por hoy. Porque Trump, nos damos cuenta que está ocupando espacios que solamente responden a la patria empresarial norteamericana, simulando esas peleas con China. Es la lucha por el capital, es la lucha por el poder. Trump echa a TikTok porque el criminal entiende al otro criminal. Entonces echa a TikTok porque se da cuenta que está siendo un fenómeno de cooptación, al igual que hizo Facebook. Pensemos, ¿qué nos dice Facebook? ¿Qué estás pensando? O sea, es la cooptación de nuestra mente. Quiere saber qué pensamos. Entonces digo, esa estructura comunicacional no está ausente de la patria económica, porque Facebook es un negocio económico. Pongo Facebook como una de las formas de inserción del mundo criminal privado en nuestra privacidad. Desde ese lugar lo digo. Quería acotar eso para que tengamos claro y el público tenga claro dónde reside el poder real del sometimiento al cual vivimos en cotidiano. No, y Diego, también es importante tener en cuenta que a partir de lo que tú dices, pues uno ve cómo hay un interés común prácticamente que uno ve en los gobiernos, especialmente de derecha en Latinoamérica, por propiciar la desigualdad. Y porque cada vez haya una brecha de desigualdad mayor, porque se mueven a través de una serie de simbolismos y son simbolismos que perpetúan la desigualdad. Entonces, si los pobres son cada vez más pobres, los ricos siempre van a ser mucho más poderosos. Si los pobres no tienen educación, si hay tanto para tan pocos y poco para tantos, tan poco para tantos. Y en sí está perfecto, sí. Sí, hay tanto para tan pocos y hay tan poco para tantos. ¿Eso qué genera? Genera que la empleada de servicio tenga que dormir en casi que en una madriguera, porque pueden tener una mansión inmensa, pero a la empleada de servicio la meten en una madriguera. Que la empleada de servicio no se pueda sentar a la mesa a comer porque ella sirve y después se vaya a la esquina, como si fuera un perro. Al perro lo tratan mejor en muchos países de Latinoamérica que a la empleada de servicio.
esos simbolismos hacen que la élite crezca con una estructura mental completamente desfigurada, Diego. Te hago un agregado. Entonces, a tu ejemplo. Los afectan. Te hago un agregado a tu ejemplo. Sí. Que es la gran conquista del sistema. Esa empleada que duerme en la madriguera, cuando le toca el franco semanal, va a su casa con su madre y la madre está orgullosa de que ella trabaja en esa casa, en la casa de los Ochoa, suponte, y le cuenta a las vecinas que su hija es empleada doméstica en esa casa. Entonces termina, esa es la gran conquista, para mí te quería hacer ese agregado, esa es la gran conquista de un sistema totalmente perverso, donde esa persona que padece el sometimiento reviste el síndrome de Estocolmo, este síndrome de enamorarse del torturador, de tenerle respeto a la persona que nos somete. Te quería agregar esa acotación como cierre de ese círculo perverso, que el pobre o el humillado termina teniendo actitudes aspiracionales. ¿Cómo puede ser que hoy haya, en la Argentina, la serie de Pablo Escobar, ¿te acuerdas? La serie que se hizo hace unos años de Pablo Escobar tuvo un éxito terrible. ¿Y sabes qué? No un éxito en criticar a Pablo, en elogiar a Pablo. Como aquellos que elogian al Padrino, la serie, la saga del Padrino, que a mí me encanta, pero son gente despreciable. Pero hay gente que admira esa forma de hacer dinero, en especial los millennials. Y eso políticamente es muy peligroso, porque si yo de Pablo Escobar empiezo a encontrar actitudes éticas, es que no entendí lo que hacía Pablo Escobar. Entonces da lo mismo que sea Pablo Escobar, sea un reggaetonero, sea Bad Bunny, lo que estamos viendo es el dinero que ellos ganan. Y ahí es el Dios dinero, y el Dios dinero está absolutamente emparentado con este poder económico. Te quería agregar esto en este coloquio que estamos teniendo. Y eso es completamente cierto, y lo que vemos es una sociedad de gente que está completamente oprimida y traumatizada, precisamente porque crecen en esos simbolismos, los aceptan, los valoran, esos simbolismos los valoran, no luchan en contra de ellos. Esos simbolismos de que ella duerma en la casa, en la madriguera de la mansión de los Ochoa, esos simbolismos de que ella no haya tenido derecho a estudiar en una universidad y escasamente sepa leer y escribir. Esos simbolismos que no se siente a la mesa porque es como si fuera un animal, hacen que el niño hijo de los Ochoa, el rico, observe todas las mañanas a la empleada llevándole el plato a la mesa y comiendo en la esquina como si fuera un animal. Y eso hace que las élites y las clases altas latinoamericanas crezcan primero, también con la mente deformada. Y lo que estamos es gobernados por una serie de chiflados sociópatas deslinderados, completamente deslinderados, que creen que los pobres son unas bacterias y que la clase media son unas hormigas. Y por eso es que los pobres, los millonarios, que son los que podrían cambiar las cosas, y los poderosos, que son los que podrían cambiar las cosas, se esmeran porque la clase media sea diminuta y en cambio la clase baja sea una clase inmensa de gente servil que lo que hace es alimentarse de esos simbolismos que son los que requiere su sociopatía para funcionar, porque son sociópatas deslinderados. Y un sociópata necesita para un sociópata no hay linderos. Entonces, entre más pobres hayan, mejor. Y por eso las juntas directivas de las empresas no les importa si toca corromper al Estado, no les importa. Si toca ir a darle una coima a un político, si toca comprar un contrato,
Si toca acabar una reserva natural, no les importa. Si toca acabar con el medio ambiente, no les importa. ¿Por qué? Que se van a quedar 1000 niños sin estudiar porque se robó tanta plata en este contrato. Un millonario que va a pensar en eso, lo que quiere es coger el contrato. ¿Por qué? Porque se crió en esa clase alta, porque es un sociópata loco que lo que necesita es tener Mercedes, yates, aviones, y con lograr eso, lo único que les interesa es lograr eso, pero no les interesa que el país crezca, que la gente crezca, no les interesa una sociedad medianamente sana, y por eso esa desigualdad genera tanta violencia en últimas, tantos crímenes, y la fábrica de poder, en mi caso, en el caso que conozco, en Latinoamérica, en el caso de Colombia, la fábrica de poder, la empresa criminal que montó Álvaro Uribe Vélez, alias el Matarife, pues se nutre y se nutre de estos simbolismos, y es una empresa liderada por un sociópata, por uno de los peores sociópatas, que lo que quiere hacer es perpetuar esos simbolismos de muerte, de desolación y de desigualdad, de pobreza y de miseria en Colombia. Claro que sí, Daniel, justamente lo que tú referías de esta sociopatía que inunda Colombia y los problemas de la misma. Con Diego Diegues hace más de 5 años hicimos el recorrido por el Centro Nacional de Memoria Histórica y estuvimos revisando las distintas publicaciones, los libros que ellos tienen sobre las más de 2000 masacres que ha habido en el país durante todo este proceso de genocidio, de narcotráfico, de esa triada a la que tú te referías, de Estado, narcotráfico y por el otro lado paramilitares, guerrilla, sicariato, y esa construcción de esos enemigos, ¿no? De esos enemigos que nos plantean los medios masivos de comunicación. Cómo el enemigo termina siendo el campesino, el enemigo termina siendo el desplazado, el enemigo termina siendo la persona que intenta cultivar algo para poder sobrevivir, porque no hay empleo, porque no pueden sacar los productos de la tierra, porque no los puede distribuir. Y eso ha generado también como unos medios alineados, unos medios masivos de comunicación alineados, porque tengamos en cuenta que en los 2 periodos del gobierno de Álvaro Uribe, él le quitó muchísimos impuestos a los medios masivos de comunicación y por eso también los tenía absolutamente arrodillados, ¿no? Y dando al país de una forma masiva y a las nuevas generaciones una visión de un país que no es, una visión de un país que no está construido sobre unos fundamentos de respeto a la vida, de respeto a las personas, a los trabajadores, a los derechos básicos fundamentales, a los derechos humanos. Por eso tanta tragedia en el país, ¿no? Con Diego Diegues estuvimos hablando con los investigadores y la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica en ese momento y revisábamos cómo habían sido realmente cada una de estas masacres, la de Laro, muy polémica, y todas las demás, la de Bojayá, bueno, infinidad de masacres, que bueno, el fin último era, digamos, desplazar a las personas, quedarse con sus territorios, depende de con qué lindaba ese territorio, si con un río, si había alguna mina, algún gasoducto, bueno, ese tipo de cosas de recursos naturales que se está explotando masivamente en el país con autorización del Estado y del gobierno. Entonces, en ese sentido, hay mucho por hacer. Todas esas cosas tú las expresas muy bien en cada uno de los capítulos de la serie. Y nos muestras un periodismo que se puede hacer en el país, ¿no? Para nuestros jóvenes, para los que están estudiando comunicación social, para los que están estudiando periodismo, y también con el trabajo que hace ahora Ariel Ávila, que hace Daniel Coronel, bueno, Julián Martínez, todos estos periodistas también que han tenido que irse del país, volver o estar fuera del país por estas persecuciones del gobierno. Diego, ¿tú cómo consideras que desde la comunicación, desde el periodismo, desde los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, cómo se pueden rodear estos periodistas independientes para salvaguardar, digamos, su vida? Porque con cada investigación, con cada publicación, ellos son amenazados, no les facilitan
bueno, muchas veces los guardaespaldas o lo que se necesita en el país para una protección, porque digamos que estas personas que muchas veces les ponen de seguridad son del mismo lado, entonces como que no hay en quién confiar. Mira, te voy a responder con algo muy práctico. Por ejemplo, cuando suponte, yo tengo un cliente periodista o testigo clave en un caso y denuncia a la Policía Federal, a la Policía Nacional, la respuesta del juez, ¿sabes cuál es? Sí, le voy a dar custodia. Y me asigna un policía del Cuerpo Federal. Entonces yo le tengo que decir al juez que si yo estoy denunciando a la Policía Federal, él no me puede dar de custodia a la Policía Federal, porque sería pueril, porque él estaría ignorando el espíritu corporativo que tiene nuestra fuerza de seguridad. Entonces tenemos que pedir a una fuerza provincial que nos suministre eso, con el consiguiente problema logístico. La respuesta es que nuestros países no están preparados para dar ese tipo de protección. No quieren nuestra justicia no quiere dar ese tipo de protección, porque nuestra justicia, nuestros poderes judiciales, son los más conservadores de los tres poderes del Estado, pero no solamente en Latinoamérica. En cualquier parte del mundo el poder judicial es el más conservador de todos los poderes. Y el periodista que es díscolo es alguien sospechoso. Entonces, lo primero, desde las mentes prejuiciosas de muchos, no digo todos, debe haber honrosas excepciones, yo conozco muy pocos jueces que tienen un espíritu crítico hacia el mundo en que viven, hacia la estructura en que viven, piensan primero que un Daniel, un Julián lo que quieren es fama y vender un libro. Entonces están sobredimensionando o están mintiendo acerca de las amenazas que corren. El día que lo atentan contra un periodista van a decir que fue un hecho de delito común. Y el día que lo matan, dicen, bueno, es la violencia colectiva, vaya a saber en qué estaba metido Daniel y por qué lo matamos. Y esa explicación se la dan a la viuda, a la madre, a la hermana. Eso pasa en todo Latinoamérica. El sistema judicial tiene una respuesta perversa para cada acto perverso. Entonces, por eso tus colegas, los queridos periodistas de investigación, tienen que ser autogestivos en su custodia y tienen que recurrir a alianzas con sociedades civiles, con organismos internacionales que lo protejan, amigos. Verdaderamente es una locura. Nosotros, Daniel, hace poco hicimos con Marta una nota también con Julián Martínez. Y Julián, ¿no? Marta, ¿recuerdas? Y Julián nos explicaba cómo trataba de autogestionarse y cómo trataba de publicar su obra y cómo trataba de financiar su actividad periodística, porque el sistema también es perverso y los grandes medios no le van a dar lugar a los díscolos, ¿no? A los que no piensan. Me parece que la respuesta es la no respuesta, es decirle, no hay posibilidad. Hay que buscar en la sociedad civil, en los organismos de derechos humanos, y a la vez los organismos de derechos humanos serios no son la Fundación Ford, no tienen una capacidad de financiamiento terrible. Entonces, lo más probable es que termine alimentando el silencio o la distancia, termine haciéndole decir a algún periodista lo que no quiere decir o desdiciéndose de lo que dijo o dejando de investigar. Verdaderamente, ese es el gran problema, por eso la idea, Daniel, de visibilizar, de que la sociedad conozca tu tema y conozca, más allá del fondo de la cuestión, que conozca estos detalles que me parece que también la gente tiene que entender, porque la gente, si le hablamos de estos temas con la cotidianeidad que implica tener que pagar el alquiler, tener que pagar la luz, tener que pagar el internet, y a la vez ser perseguido, y a la vez estar produciendo contenidos, el valor que tiene tu contenido es infinitamente superior al jefe de redacción de un diario que tiene el sueldo seguro y que de última termina diciendo lo que al dueño del medio le conviene. No sé si he sido claro. Sí, y es que hay que ver la labor del periodista, es que la labor del periodista está enmarcada en la Constitución.
La labor del periodista es una labor que tiene unos parámetros y unos derroteros legales que el periodista debe obedecer. Es que la labor del periodista es ejecutar un derecho que tiene la sociedad y la sociedad tiene derecho a ser informada. Entonces, ¿qué vemos? En realidad, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en Latinoamérica, diría yo? Y especialmente en el caso de Colombia. Es que yo creo que Colombia es algo, lo que pasa es que el mundo no lo ha visto, porque es que es muy difícil ver un aparato organizado de poder, es muy difícil verlo en simultáneo. Se ven décadas después. ¿Qué es lo que ha pasado? En realidad, décadas después se ve, o cuando ya está en el ocaso, es que se ve, pero es muy difícil ver un aparato organizado de poder funcionando. ¿Por qué? Porque es que la misma estructura, la misma maquinaria del aparato, de la corporación criminal, utiliza formas de encubrimiento. Y una de esas formas de encubrimiento, digamos que la más eficaz, son los medios de comunicación. Entonces, lo que nosotros vemos es que son unos medios de comunicación que no cumplen con su función constitucional y con su función democrática de informar a la sociedad. Y entonces, ¿qué vemos? Una cantidad de sociedades en Latinoamérica que se dicen demócratas, pero que son unos zombies que existen. Digamos, la democracia, tú en Colombia dices, no, la democracia existe, es que está el Senado de la República, es que hay libertad de expresión, es que hay medios de comunicación, es que la gente está en redes, está la Oficina de Derechos Humanos, están las normas, pero es que las mismas normas y los mismos medios de comunicación lo que sirven es para alentar y para engrasar este aparato de crimen, de violencia, de narcotráfico, de paramilitarismo. Y cuando hay unos medios independientes que ejercen su labor de contrapoder, que ejercen su labor y se paran en la Constitución y dicen, bueno, yo voy a hacer mi función y yo voy a ser periodista, y periodista implica informar, y periodista implica decir que este tipo es un narcotraficante y que este tipo es un paramilitar y que este tipo es un genocida, y decirlo por esto y por esto, y decirlo como es. Cuando alguien lo dice así, el mismo aparato también tiene sus formas de ampararse y de protegerse, y entonces la misma fábrica del crimen pues lo que hace es ver cómo silencia a ese periodista. Y lo silencia de muchas formas, digamos, a bala, a plomo, pero también les arman montajes. O también lo ubican en un puesto diferente o lo echan del trabajo. Hay muchas formas para silenciar, para que un aparato organizado que es dueño de todo silencie a un periodista. Y por eso es que es muy importante ahorita las redes sociales y los medios de comunicación que se promueven en redes y que hablan y que dicen las cosas. Y hoy en día lo que vemos es que este tipo de medios alternativos se están llevando la atención de la gente y la atención de la sociedad, porque eso lo percibe la sociedad. La sociedad quiere ser informada y no engañada. Y la sociedad, en últimas, hoy en día está percibiendo cuando la engañan. Y yo le tengo fe a los nuevos medios de comunicación y creo que es la única esperanza de cambio en Colombia y en Latinoamérica. Claro que sí, Daniel, precisamente ahí radica el éxito de la serie, ¿no? Que también en Colombia la gente estaba cansada de los mismos medios, todos los medios diciéndole lo mismo al unísono, cuando se sabe que la realidad del país es otra, ¿no? Que el trasfondo, los problemas del país son otros, que son los que tú muestras en la serie. Y quería preguntarte, ¿cómo ves la aceptación de la serie en los jóvenes? Yo estuve en varios grupos de estos que había de seguimiento a la serie, y la serie caló muy bien en los jóvenes que
que no tenían como el contexto de esta historia y de este pasado, de lo que sucedió hace 30, 20 años, con el problema del surgimiento de Pablo Escobar, del narcotráfico, de todo este andamiaje del aerocivil, de la feria de licencias que hubo, que tú nos explicabas anteriormente y que lo explicas en la serie. ¿Cómo consideras tú que, más allá del periodismo, la sociedad, los jóvenes, las personas que van a votar a las urnas, más allá de, digamos, de tomar buenas decisiones en las urnas, cómo consideras tú de pronto otro mecanismo por el cual la gente pueda informarse mejor o pueda tomar mejores decisiones? A ver, yo creo que, como te digo, la sociedad debe abrirle los ojos a la información, de los medios independientes. De los medios que no requieren, además de una infraestructura tan grande. De los medios que, ¿por qué? Porque es que cuando un medio requiere una infraestructura tan grande, necesita pauta, necesita plata, necesita que le paguen. Entonces, como necesita pauta, entonces lo patrocina tal empresa y lo patrocina la minera. Y resulta que la minera pues comete daños ambientales y también calla a los indígenas a través de los paramilitares, y también o lo necesita el banco, y el banco también le recibe plata a los mafiosos, y todo es muy fácil, en últimas, es muy fácil silenciar a un gran medio, en cambio a 1000 chiquitos no. Y esa es la estrategia, digamos, lo que debe seguir la información democrática. Yo creo que la estrategia hoy en día es una estrategia de avispa, de panal, de abejas. Tenemos que salir a picarlos a todos. Muchos, con muchos aguijones. Con muchos aguijones tenemos que salir. Porque si somos muchos diciendo la verdad y sacándola a la luz, no van a poder hacer nada. En cambio, los intereses, las mafias, las grandes corporaciones sí pueden callar a los grandes medios. Y ahí está la ventaja. Y ahí es donde podemos ganar. Ahí está el triunfo, y el arma de la batalla es esa, que a nosotros, los pequeños medios, las propuestas independientes, las propuestas de bajos presupuesto, como es Matarife, este tipo de acciones de contrapoder se pueden ejecutar, y las podemos ejecutar nosotros, y le podemos dar ese regalo a la sociedad, cosa que un gran medio no puede, porque el gran medio sí está amordazado por una serie de intereses, y por eso son los pequeños portales, los pequeños medios de comunicación, inclusive los referenciadores tuiteros que hacen hilos, que hacen sus propias investigaciones. Esos son los medios que hoy en día tienen la verdad, más que los medios prostituidos, prepagados, arrodillados, subordinados por el poder, por los intereses económicos y por los intereses políticos. Claro que sí, Daniel. Tú nos hablas de los medios amordazados, pero ahora, Diego, resulta que en Colombia también el Poder Judicial, la justicia, también está amordazada. Entonces, ¿cómo analizas tú, Diego, desde lo jurídico, que Matarife muestra un sinnúmero de hechos que el Poder Judicial no se atrevió a investigar, y que a raíz de la serie les tocó reactivar todas las investigaciones y todos los procesos contra Uribe?
Y es que es así, que lo que la serie y el activismo que nos muestra Daniel y que tienen también un montón de jóvenes, lo que pone en jaque es esta invisibilización de la justicia ardidosa, una invisibilización falsa. O sea, no es que no se muestra porque no existe, al contrario, no se muestra porque existe y subyace en expedientes juntando humedad. Entonces digo, desde ese lugar, la verdad tiene que surgir. ¿Y cómo tiene que surgir? Y voy a hacer la misma comparación con el mundo de las abejas, pero con otro animal del reino, que son los tiburones. Tenemos que tener el sexto sentido y la sensibilidad que le dan a los tiburones las ampollas de Lorenzini. Las ampollas de Lorenzini son unas células que tienen los tiburones en el cerebro que le permiten olfatear y detectar la sangre en miles y miles de metros cúbicos. Entonces, tenemos desde lo contracomunicacional, ya sea en el periodismo o en el derecho, tenemos que ir sobre esa gota de sangre e ir con toda nuestra dentadura. ¿Por qué? Porque los que conocemos los puntos flacos del mundo judicial, sabemos dónde atacar. Y los conocemos, y sabemos los fiscales, y sabemos los jueces, y sabemos cómo los nombraron, y qué políticos apoyó. Y cuando vemos los fallos de esos jueces, nos damos cuenta a qué político obedece. Entonces, como ese mapeo que bien hace Daniel en la serie, también hay un mapeo criminalístico de la justicia. En Colombia, en Argentina, en Ecuador. Ustedes saben, yo estoy también involucrado en los temas en Ecuador. Se puede ver perfectamente esa sucesión con el hilo rojo y lo podemos atar. ¿Qué tenemos que hacer? Denunciarlo. Los juristas tenemos que denunciar a los colegas que sabemos que han sido cooptados por el mundo de lo económico, por el mundo de lo político o por el mundo de la anomia, del no querer meterse, de la comodidad del cargo público que les deja sus buenos dineros por mes y ya no quieren hacer nada, porque ese es otro problema. Esa burocracia del Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial también tiene una política paralela, una política que ve la corrupción que tanto Marta como Daniel señalan y la ocultan. Y que guardan esos expedientes. Hoy los tienen que sacar. Entonces, como ese nido de avispas, como esa hondonada de tiburones desesperados por morder en función de la sangre que hay en el mar, hoy hay una sangre, y nunca mejor usado el término de la sangre para Colombia, ¿no? Entonces no pueden quedar impunes esas muertes, no puede quedar impune el crimen de Uribe, porque Uribe no es un hombre que se enriquece o termina sirviendo a un poder superestructural, no. Lo que hace Uribe es llevarse la vida de los colombianos, no solo el patrimonio, la vida, la honorabilidad. ¿Cómo puede ser que los jóvenes colombianos haya que explicarle, bienvenida sea la serie, pero no nos duele un poco, Daniel, Marta, que nuestros jóvenes, en Argentina pasa lo mismo, le tengamos que explicar como un cuentito, como un relato de las mil y una noches lo que ha ocurrido y vemos la cara? Yo a veces le cuento cosas a mis hijos que tienen 23 y 18 años y ellos se asombran de la crueldad. Entonces, el show del horror que produce la crueldad de nuestros países en la muerte, ese show del horror inmoviliza también. Inmoviliza las reacciones. Entonces, tengamos en cuenta que también a través de las redes se muestra un mundo violento, se retroalimenta para que nosotros cada día nos quedemos más encerrados en casa. Claro que sí, Diego, sí, Daniel. Sí, Diego, uy, es que a mí me fascina hablar con Diego, ¿qué hago, Marta? Es que él dice unas vainas que a mí me fascina. Yo, la vez pasada, ¿cuánto duramos hablando? Como 2 horas. Como duramos, 2 horas, sí. Como 2 horas pegados al teléfono, ¿no, Diego? Sí, claro. A mí me fascina hablar. Entonces, sí, Diego, es importante la lejanía que tienen las generaciones actuales
con hechos que son prácticamente de su generación. Claro. Es que no estamos hablando que eso es el siglo pasado. No, es que la historia les tocó los tobillos. En Colombia también, pero ¿eso por qué pasa? Porque es que el poder sirve para algo, el poder ha servido para esconder. Estamos hablando que estos jóvenes de 30 años vivían cuando estaban pasando los genocidios en Colombia, pero no saben qué pasaron muchas veces. Ni siquiera tenían en claro la relación de Uribe hablaba Uribe, Paraco, el pueblo estaba berraco, pero no tenían en clara la relación de él con el paramilitarismo, con las masacres, con el genocidio, con el narcotráfico. No tenían en claro eso, no lo saben bien. ¿Y eso qué pasó? Que pasó cuando ellos aún estaban vivos, cuando ellos ya habían nacido cuando eso pasó. Ellos ya habían nacido. Entonces, eso, lo interesante es ver cómo el poder se ha encargado de taparle los ojos a las generaciones que nos preceden y de ocultarle la historia cercana que tienen. En los colegios no le enseñan eso a los jóvenes. En los colegios no le dicen en Colombia, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Que la masacre del Aro. En los colegios no le dicen, oiga, las convivir. Vea que este señor gobernador creó las convivir. No, los jóvenes se vinieron a enterar de eso por Matarife. En realidad, los jóvenes vinieron a saber de eso por la serie, pero en los colegios nunca les dijeron eso. Yo me imagino que en Argentina no les han dicho lo de Menem, de pronto. Exacto. No les han dicho, no les hablan tampoco directamente de la dictadura de Videla. No, los jóvenes crecen con un desconocimiento que el mismo Estado patrocina, les pone la venda. Y eso es importante, Diego, que tú y yo hagamos una labor en cada uno de nuestras sociedades donde habitamos de promoción y de educación de esos jóvenes. Que sepan la historia verdadera que los toca, porque es que la historia que los toca a ellos no es la historia de pronto de los españoles, sino es esa historia que tienen pegada a los talones. Sí, perfecto. Aquí, mira, con la dictadura se ha hecho un gran trabajo académico-pedagógico, pero solo desde el 83 para acá ha cundido en los gobiernos progresistas, donde nos tocó los gobiernos neoliberales, como el de Menem, que duró 10 años, el de la Rúa, que duró un par de años, y el de Macri, que duró 4 años. Durante esos son permanentes retrocesos. Entonces, si durante 10 años tenés a alguien que ha dado el indulto a los militares, como el caso de Menem, que es negacionista, que implantan teoría de los dos demonios, como que fue una guerra, ¿no? Lo mismo en tu país, es una guerra. Sí, está bien, sí. Pero claro, es una guerra y dos bandos. Entonces los dos bandos se neutralizan, como en el TEG, ¿no? Que te acuerdas, como en el juego de estrategia militar, sí. Tomamos Kamchatka, tomamos París y ya está, sí. Y nos quedamos tranquilos. La teoría de los dos demonios es perfecta para seguir hundiéndonos en la nada misma, porque decimos, sí. Como la sociedad, como Franco, ¿te acuerdas? Esto fue una guerra. Eso sí, guerra. Eso no. Ellos tenían 10.000 cañones y los republicanos una hondera, ¿viste? Con una piedra. Y eso es una guerra. Sí. Aquí en la Argentina los medios de comunicación decían, los medios kirchneristas ocupaban el prime time del canal público, por ejemplo. Y tenía un share, un encendido de 0,002. Y tenías a Lanata, Jorge Lanata, el periodista emblema de Canal 13 hoy, ex fundador de Página 12. Mirá lo que es la sociopatía. Ese tipo, ex fundador de Página 12, devenido en ricachón y devenido en profeta del profeta del neoliberalismo, tenía, qué sé yo, 30 puntos de rating. Y como estaban en la misma hora, decían que el gobierno, con un encendido del 0,04, competía
en lo discursivo y en la construcción de relato. Imagínate, es como competir con un documental de una universidad de cine de primer año, competir con Netflix, porque va a la misma hora. Sí. Entonces, ¿viste? El neoliberalismo tiene la capacidad de tirarte con una bomba atómica y cuando vos le devolvés un piedrazo, decir que están en igualdad de condiciones y decir que los dos tiraron un misil. Cuando vos tiraste una piedra nada más y el otro te tiró una bomba atómica, que la gente se lo crea. Entonces, ¿nosotros qué venimos a hacer? Como unos especies de decodificadores de la mentira y como una suerte de robot que le vamos pegando cachetazos a la sociedad y golpes para que se den cuenta de que esto no es así, que nos están vendiendo, que no, como decimos en la Argentina, que nos están chamullando, que nos están verseando, que nos están vendiendo un cuento. Entonces, por eso, nosotros que con Marta también analizamos mucho lo comunicacional político, no hay nada más claro que cuando se habla del marketing político. Digo, construir un producto, o sea, hablar de nuestros políticos como un producto. Uribe es una construcción del marketing político. El marketing político legitima, lo termina pintando de rosa a un asesino tan cruel. Y terminamos diciendo, este hombre no será un prócer, no será un día como Bolívar, Uribe. Entonces digo, tengamos en cuenta que alguno va a querer construir el día que Uribe no esté entre nosotros, ¿no? Y que Uribe no va a ir al infierno, va a ir al cielo, porque tiene la capacidad económica para comprar a San Pedro. Entonces va a ir al cielo. Claro, y desde el cielo, cielo va a decir, no, constrúyame un monumento a tamaño natural. No te extrañe que un día los herederos del Club El Nogal le construyan un monumento a Uribe en bronce y digan... No, ya hay una calle. Claro. Ya hay una calle. Imagínate. Ya le pusieron calle. Bueno, en Miami. Bueno, está bien. Ya le pusieron calle en Miami. Imagínate. Y en cualquier momento le ponen una calle en las Islas Caimán, en Seychelles, en Panamá, en la zona, donde se constituyen los paraísos fiscales, ahí cerquita, ¿no? No, aterradores. Se va a ir a un paraíso fiscal. Claro, entonces una calle Hitler, debe haber algo así. Seguramente. Calle Adolfo Hitler. Yo creo que si le pusieron una calle a Uribe, tiene que haber una calle Adolfo Hitler. Y yo creo, Diego, que ahí hago un paréntesis, o más bien retomo tus palabras. Yo creo que, ¿sabes qué es yo creo que yo ya gané. Puede sonar un poco petulante. Coincido. Pero en ese sentido yo creo que yo ya gané. Y creo que Uribe por lo menos ya no va a pasar a la historia como un prócer, sino que yo creo que las nuevas generaciones en Colombia y en Latinoamérica ya saben lo que es, ya les hace falta la segunda temporada, que es una temporada muy dura, muy oscura, es la temporada de la gobernación, es la temporada de las masacres, es la temporada del aro, es una temporada muy cruda, muy, muy cruda, pero igual con la primera temporada ya los jóvenes saben quién es Uribe, y yo creo que las nuevas generaciones, Uribe no puede pasar a los anaqueles de la historia, ni al archivo de la historia, como un gran, digamos que como una persona que le hizo bien a Colombia, sino como un ser que la llenó de violencia, la llenó de muerte, la llenó de dolor, de llantos y de lágrimas. Y yo creo que la serie Matarife en ese sentido ha servido mucho para que estas nuevas generaciones tengan esa concepción real y veraz, fundamentada en información, pero que además les palpite en el alma. Y porque cuando las cosas palpitan en el alma de la gente que conforma el pueblo, pues es cuando la conciencia colectiva evoluciona
y cuando la conciencia colectiva da pasos hacia adelante. Y creo que el primer pie de esa conciencia colectiva colombiana ya se está moviendo, y creo que es un paso que debe dar Latinoamérica entera y el mundo entero. Es un paso hacia el humanismo, es un paso hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad más equitativa, hacia una sociedad más pacífica y menos violenta. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por compartir tu tiempo, tu experiencia. Y finalmente te quería consultar, con la serie, a manera de conclusión, ¿tú consideras que la serie en Colombia generó más polarización en el país, o que por el contrario generó espacios de debate académico, de conversación, movió la opinión pública, hasta los mismos medios de comunicación aliados al Estado y al poder les tocó salir a analizar la serie? Pues hay que ver esa palabra, ¿qué es polarización? Porque si tú me dices que la serie generó rabia, claro que la serie generó rabia, y la serie estaba hecho para generar rabia, porque es que la verdad genera rabia también. Cuando uno le han tapado la verdad, cuando a una sociedad la han engañado y de pronto se la presentan de frente, y la sociedad se da cuenta que ha sido manipulada durante 3 décadas, pues da rabia. Pero esa es una rabia sana, es una rabia que es la rabia que hace evolucionar una sociedad, y que es una rabia transformadora y generadora del cambio social que requiere Colombia y Latinoamérica. Entonces, pues en ese sentido, si eso lo llaman polarizar, pues sí, polarizó, pero también, por otro lado, también generó una serie de cuestionamientos internos en los individuos, en las personas, de espacios académicos, de espacios de debate histórico, de espacios de debate político, de espacios de debate cultural. Y creo que en últimas, hasta ahora la serie, porque la serie todavía tiene un largo trecho por andar, hasta ahora la serie ha cumplido su cometido, y es transformar la conciencia colectiva a través de una propuesta audiovisual, artística, con un contenido informativo. Claro que sí, Daniel, fue una forma como de sacudir nuestra realidad, ¿no? De que nos mostraran una realidad de una manera corta, clara, contundente, directa, al punto, con esa gran expresión artística que tiene este documental periodístico. Y bueno, quedamos a la espera con toda la expectativa de la segunda temporada, que ya nos dijiste que viene más dura, más cruda, con todo el tema de la gobernación de Álvaro Uribe, de las masacres, del Aro, y de todas esas nuevos vínculos que debemos conectar como sociedad para entender el mapa completo de la violencia y la corrupción en el país en general. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Diego, Martica, muchas gracias por invitarte. A Diego un abrazo, le reitero mi abrazo a Diego, a mi amigo, y a ti también. También otro beso nuevamente al pueblo argentino, que lo quiero mucho. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Diego, que estés muy bien. Hasta luego.